Hola a todos, ¿cómo están? Muy buenos días. El día de hoy vamos a hablar acerca del curso de notificación, investigación y reporte de incidentes, ¿no? Incidentes peligrosos y accidentes de trabajo. A ver, ¿de qué trata ese curso? Este curso específicamente trata de las fallas del sistema de gestión. A ver, ¿por qué vimos primero gestión de la seguridad, ¿no? Porque nos permitía ver cuál era el campo, el espectro en general de lo que nosotros íbamos a tratar, ¿no? Acuérdense, si es que no la conoces, si es que no conoces tu sistema de gestión, si es que no sabes apreciar qué es realmente un sistema de gestión, no vas a poder saber, digamos, el tejimaneje y el cómo funciona esto, ¿sí? Ahora, ¿por qué después hablamos de liderazgo? Porque nosotros pudimos darnos cuenta de que todo sistema de gestión tiene que ir acompañado de un responsable, un líder. ¿Y quién es el principal líder del sistema de gestión? Ustedes ya saben. A ver, ¿cuál es el objetivo del curso? Es identificar las causas básicas y los peligros que condujeron a estos accidentes o incidentes. Revisar que si existe una adecuada documentación, ¿no? En ese caso hablamos de controles y o procedimientos. ¿Qué más? Recomendar las acciones correctivas apropiadas para reducir y prevenir esta recurrencia. Eso es importante. Y algo también muy importante es detectar algunas tendencias, ¿no? Del desarrollo del análisis de los, en ese caso, de los problemas, ¿no? ¿Qué es importante? O sea, si nos referimos a tendencias, por ejemplo, sabemos que los incidentes por lo general se dan en fechas, en julio o en este caso en fechas así, digamos, diciembre. ¿Por qué? Porque las personas paran pensando en algunos, en algunas reuniones familiares o en algunos, eh, en lo que van a hacer en este caso con su familia. Entonces paran, digamos, dispersos, ¿no? O en algunos casos también paran con un tema de doble presencia. Entonces, ese tipo de detalles, que son factores personales, es lo que más o menos vamos a entrar a tallar, ¿ok? Desde el punto de vista normativo, como todos sabrán, existe la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. Bueno, se han dado cuenta que todo lo que nosotros mencionamos en las capacitaciones es basado en función a la ley, al Decreto Supremo 005, que es su reglamento de la ley, al Decreto Supremo 024, en este caso que ha sido modificado por el Decreto Supremo 023 del 2017, brindado por el Ministerio de Energía y Minas, la 375, que son normas básicas de ergonomía, la resolución ministerial 050 y otras normativas más, ¿no? Entonces, nosotros vamos a tomar como puntos de apoyo estas normativas porque acuérdense, o no sé si se acordarán, si es que no conocemos las normativas que obligan, exigen para que un sistema de gestión esté en marcha, no vamos a poder solicitar o exigir estas condiciones y no vamos a poder gestionar en función a estos estándares. O sea, sin normativa los estándares no existiesen. Si es que no existen estándares, no existiesen en ese caso procedimientos adecuados. Si no existen procedimientos, va de la mano no existir, bueno, existiesen PETs pero muy aislados. Entonces es importante la normativa, bueno, y etcétera, 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 ¿no? O sea, es importante la normativa porque vamos a poder a tener como puntos de anclaje para poder seguir teniendo un sistema de gestión bien adecuado, ¿sí? Entonces, existen tres conceptos, ¿no? El primero es incidente peligroso, el segundo incidente de trabajo y el tercero es accidente de trabajo. A ver, el incidente peligroso es todo suceso que tiene un potencial riesgo, ¿no? Y que puede causar lesiones, daños o enfermedades a las personas en sus frentes de trabajo o, en este caso, a la población, ¿no? Ahora, incidente de trabajo es muy parecido a ese concepto, eh, pero va enfocado más a una persona que ha
tenido un cuasi accidente, o sea, ha sido afectado, pero no ha sufrido un daño corporal. Entonces, un cuasi accidente es un regalo gratuito de que hay un factor que corregir. Vamos a hacer, digamos, vamos a tomar como un ejemplo, ¿no? Hay un piso que por el desgaste está muy resbaloso, ¿ya? Entonces, imaginemos que una persona viene, camina y pasa por ahí y se resbala, pero no se cae, no sufre un daño. Ese sería un incidente de trabajo, ¿no? Ojo, un incidente puede ser con pérdida y sin pérdida. El con pérdida es un accidente propiamente y el sin pérdida lo llamamos como un cuasi accidente o un casi accidente. Pero estos regalos gratuitos hay que prestarle atención. ¿Por qué? Porque estos nos permiten evitar que un accidente de trabajo. ¿Sí? Porque es un aviso. Oye, hay algo malo ahí. Oye, hay que corregir esa escalera. Oye, esa cinta de seguridad está desgastada, hay que cambiarla. Entonces digamos, son avisos gratuitos de que parte de este sistema de gestión no están dando bien o hay que modificar, ¿sí? Ahora, un accidente de trabajo, en ese caso, se produce dentro del ambiente de trabajo o fuera de este, dependiendo de qué, de un factor muy importante, que es el mandato o la orden estricta del empleador. Por ejemplo, si nosotros sufrimos un accidente de trabajo dentro de una instalación es porque estamos ejerciendo alguna actividad, digamos, encomendada por nuestro empleador. Si es que sufrimos un accidente fuera del lugar de trabajo en donde nosotros nos lesionamos, ya sea por algún tipo de caída, por ejemplo, nosotros tenemos que ir al pueblo que está fuera de la unidad minera y en el camino nos accidentamos, si es que ha existido una orden explícita del empleador, eso también es considerado un accidente de trabajo, no solamente es un accidente de tránsito, ¿no? Entonces, el accidente de trabajo, digamos, es todo aquel suceso aleatorio que recae sobre una persona, sobre un ambiente o sobre, en ese caso, un proceso en donde existe una perturbación, ya si es a la persona funcional o en ese caso de lesión, si es al ambiente algún tipo de condición que pueda afectar negativamente y en ese caso si es el proceso, si es en ese caso por omisión, digamos, ya sea de un procedimiento, ya sea de algún tipo de instructivo, nosotros llegamos a parar todo el proceso, la cadena productiva de la empresa. ¿Sí? ¿Ok? Seguimos lo que indica la normativa, ¿no? Según el artículo 166, todo accidente de trabajo para ser tipificado como accidente debe cumplir las siguientes condiciones, ¿sí? A ver, en función a esto, nosotros vamos más o menos a recordar lo que hemos conversado hace un instante. Según esta normativa, todo accidente de trabajo se da cuando ocurre dentro de las instalaciones o áreas de trabajo. Sí, lo que habíamos quedado fuera es a unos ítems más adelante. Em, a ver, el que sobrevenga al trabajador en horas de trabajo. Este es obvio, ¿no? Porque en ese caso estamos, digamos, dentro del horario laboral, ¿sí? O fuera de él, como les mencionaba, si es que existe una orden explícita del empleador, ¿sí? El que sobrevenga durante las interrupciones laborales, cuando hay cortes de energía, cuando hay paradas de planta, pero existe una orden específica de que tenemos que revisar cierta maquinaria, lo hacemos y nos pasa algo, nos accidentamos, también es considerado accidente de trabajo, ¿ok? El que sobrevenga de las carreteras del titular, sí, como sabrás, sí, todos sabemos en sí que la unidad minera está segmentada por varias líneas, ¿no? Llámese en ese caso exploración, llámese voladura, molienda, planta, no sé, y oficinas. Si es que en el transcurso de la movilización internamente o externamente se da algún tipo de accidente, estas son consideradas como accidente de trabajo también. ¿Ok? El que sobrevenga de la realización de trabajos en construcción civil y o mantenimiento, sí, vinculada más que nada al punto 2 que habíamos mencionado hace un momento. Ojo,
cuando existe algún tipo de paro, cuando existe algún tipo de protesta en donde tú has sido partícipe, obviamente que no es considerado un accidente de trabajo. ¿Por qué? Porque están involucrados terceros y en este caso una libertad propia que tú estás eligiendo, no que el trabajador, no que el empleador te está obligando. ¿Ok? El que sobrevenga de la realización de estudios. Sí, acá también está vinculada el tema de las prácticas preprofesionales. ¿Por qué? Porque también entran como parte de el listado del personal al cual el empleador está sujeto a cuidar, ¿correcto? A ver, como parte de la tipificación de los accidentes de trabajo vamos a encontrar tres tipos específicamente, ¿no? El accidente leve, los accidentes incapacitantes y los accidentes mortales. En función, ¿cómo se cataloga eso? En función de la cantidad de días u horas hombre que las personas van a incurrir para poder recuperarse y volver, en ese caso, a las actividades laborales cotidianas. Acá justamente va el accidente leve como un accidente en donde la persona, digamos, puede retornar inclusive el mismo día a realizar actividades laborales, ¿no? Por ejemplo, un pequeño corte con algún tipo de una grapa o un pequeño golpe y una hematoma leve. Entonces son accidentes en donde la persona se reincorpora el mismo día, ¿correcto? Ahora, existe otro que son incapacitantes, ¿no? Este incapacitante se divide en tres, ¿no? Accidente total permanente, accidente total temporal, en donde la persona se lesiona y no puede realizar actividades, obligado a dejar de hacer la actividad, ¿no? Por ejemplo, una torcedura de pierna es total, pero en ese caso es temporal porque sabemos que la persona va a regresar de acá a unos días a su centro de trabajo y va a recuperarse totalmente, ¿no? Existe otro que es parcial permanente. En ese caso, imaginemos que está yendo un trabajador de oficinas de la unidad minera, se cae, se dobla el brazo, es parcial, pero sí todavía puede desarrollar actividades, ¿no?, relacionadas a su función, ¿correcto? Y en ese caso existe el otro tipo que es accidente total permanente, ¿no? En donde, por ejemplo, por algún tipo de reajuste, de algún tipo de tablero eléctrico, existe un cortocircuito y esa persona pierde algún tipo de miembro o parte del cuerpo, un dedo, no lo sé. Es total permanente porque no va a poder realizar actividades y no va a volver a poder, o sea, no va a llegar a cumplir con el 100% de sus actividades, ¿no? Y en ese caso va a quedar, afectado de por vida, ¿no? Pero sí va a continuar la persona laborando. Y existe la última, que es accidentes mortales, en donde el trabajador nunca vuelve a laborar, ¿no?, porque fallece. Eso es respecto a lo que son tipos de accidente. Espero que les quede claro. Hay que tener bastante cuidado con los accidentes. Como les mencionaba, siempre es bueno prestar mucha atención a estos cuasi accidentes o a estos incidentes, ¿sí? Hola chicos, ¿qué tal? Habíamos hablado acerca de los accidentes y sus causas, ¿correcto? A ver, como causa de los accidentes vamos a encontrar tres cosas. Primero, las causas básicas, las causas inmediatas y la falta de control, ¿correcto? Dentro, sí, para ser un poco más claros, el tema de los factores personales iba vinculado más al no sabe, no quiere o no puede, ¿no? Vinculados a lo que corresponde al tema de motivación, a lo que realmente no conoce, o en este caso a, digamos, limitaciones físicas o mentales que el trabajador es sujeto cuando se enfrenta a una actividad y en ese caso no supiese cómo resolverlo. ¿Ok? A ver, habíamos mencionado también, o una evidencia de los factores personales es, por ejemplo, ¿no?, la falta de formación,
La falta de aptitud físico-psicológica, en este caso la falta de práctica o experiencia del colaborador, o en este caso cuando ya tiene experiencia también puede convertirse en un factor personal, ¿no? El exceso de confianza. Ahora la pregunta es, ¿por qué la sobreexperiencia viene a ser un problema o convertirse en un factor personal? Porque a veces la rutina hace que obviemos ciertos parámetros o procedimientos, ¿no? Entonces evitamos o saltamos pasos del procedimiento en el cual genera que nos arriesguemos, ¿no? ¿Por qué? Porque un ejemplo, ¿no? Si tiene 10 puntos el procedimiento, tú sabes que hacer el procedimiento 1, 2, 3 es correcto, está bien, pero de tu experiencia ya el punto 4, punto 5 ya nunca pasaba, entonces tiendes digamos, a infravalorar algunos riesgos y obviar esos puntos, estas prácticas de seguridad, y te pasas de un punto a otro. Entonces ahí en esta omisión es la que suceden los accidentes, ¿no? A lo que nosotros llamamos exceso de confianza. Para los factores de trabajo estábamos mencionando problemas, digamos, como la falta de normas en el trabajo, la supervisión inadecuada, o en este caso el mantenimiento inadecuado o insuficiente, o en este caso alguna variación adicional que se dé a causa del medio ambiente, no medio ambiente atmosférico, medio ambiente de la zona o del lugar donde se va a realizar la actividad. ¿Por qué lo menciono? Porque como ustedes sabrán, existe un procedimiento o estándar, pero ¿qué pasa si es que bajo ciertas condiciones meteorológicas o ambientales se modifican esas condiciones? Sí, correcto, podemos hacer un ATS, ¿no? Como existe esta omisión o este exceso de confianza, a veces ingresa un factor nuevo y nosotros lo obviamos. Ahí viene el exceso de confianza, pero el exceso de confianza se da justamente porque no se ha preveído estos puntos adicionales o estos factores externos, ¿no? Justamente esos son los factores de trabajo. ¿Pueden corregirse? Sí, pueden delimitarse, pueden tomarse medidas para que no pase algún tipo de incidente, sí, pero ya es un tema de supervisión netamente, ¿no? Un tema de trabajo exhaustivo, ¿no? O de concientización de las personas para que todas las personas en sí puedan realizar o puedan tomar la decisión, ¿no? Ahí viene justamente el tema de la negativa al trabajo inseguro. Ahora, habíamos mencionado también de las causas inmediatas. Sí, las causas inmediatas es lo primero que vamos a ver cuando nosotros observamos un accidente. Eso lo vamos a detallar más adelante. Por lo general, las causas inmediatas son las condiciones subestándares y los actos subestándares. ¿Sí? Las condiciones van vinculadas justamente al entorno de trabajo en el que se encuentra el colaborador, digamos, por ejemplo, ¿no? Malas condiciones eléctricas, digamos, pisos en desnivel o pendientes, digamos, de la superficie, o digamos un piso resbaloso, etcétera, ¿no? En cambio, actos subestándares, que es lo más común, se da por prácticas o acciones que el trabajador realiza por omitir, ¿no? Por omitir al PETS, ¿no? En esta diapositiva justamente, o en estas diapositivas vamos a ver, ¿no? Que las condiciones inseguras o subestándares, bueno, condiciones inseguras se dan desde un punto de vista ambiental, desde un punto de vista del ambiente de trabajo, a diferencia de un acto inseguro que viene o proviene o que nace del trabajador, ¿no? Ya habíamos mencionado por qué o a causa de qué. Por desconocimiento y por exceso de confianza. Y no se olviden, para lo que corresponde a condiciones inseguras, pregunta de examen, estamos hablando de un almacenamiento incorrecto de las sustancias químicas, de iluminación inadecuada, o en este caso algún tipo de omisión o falta de señalización, ¿no? A diferencia de los actos inseguros, como ejemplo vamos a tener, ¿no? Realizar una labor en la cual no fuimos autorizados. Por ejemplo, utilizar maquinarios o equipos a los cuales no estamos capacitados, ¿no? O en este caso, ignorar o obviar las guardas de seguridad, ¿no? En equipos móviles, ¿no?
Respecto a la notificación y reporte de accidente e incidentes, esta parte es muy interesante porque vamos a ver el por qué se da estas notificaciones. Se dan por varios aspectos, ¿no? Uno de ellos, y el más básico que hemos hablado desde el primer curso, es por exigencia legal, ¿correcto? También por exigencia contractual. ¿Por qué? Porque si es que a mí me pasa un accidente y yo pertenezco a la unidad minera tal, en ese caso soy una contrata, mis accidentes reportados voy a tener que reportárselo en ese caso a la unidad minera, y en ese caso si es un accidente tengo que también reportarlo al Ministerio de Trabajo, ¿sí? ¿Por qué también? Porque es importante reportar, como les mencionaba, es para para implementar planes de acciones, ¿no? Respecto a la posible recurrencia de ese accidente. Y el pensamiento proactivo indica que una de las formas o la forma más importante de el por qué reportar un accidente es para poder encontrar la causa raíz. Y eso creo que debe estar en cada uno, ¿no? Cada uno, en las mentes de cada uno. O sea, el objetivo no solamente es cumplir con la norma y cosas por el estilo, ¿no? Sino encontrar una causa raíz. ¿Por qué? Porque esas causas raíces realmente evita que sucedan los accidentes. Y no solamente ese tipo de accidentes, imaginemos que sea digamos, de presión, ¿no? A causa digamos, de la sobreexposición a un insumo químico, ¿no? Entonces, digamos, el trabajador sabe que tiene que ir a ese ambiente con alta concentración de SO2, pero él no sabe que existe esa concentración, pero sí los supervisores, ellos van, entonces van con desgano, viene un tema de estrés, posiblemente depresión algunos, no solamente uno, dos, tres, entonces uno puede accidentarse, pero si es que se accidenta tenemos que encontrar la causa raíz para que el segundo, tercero o cuarto hombre no se accidente. ¿Ok? Encontrar la causa raíz, ese debe ser nuestro principal objetivo dentro de las investigaciones de los accidentes. Ahora, ¿qué debemos de considerar al momento de reportar un accidente o incidente? El principio en sí es la obligatoriedad, ¿no? Es la base legal, tenemos que hacerlo porque tenemos que hacerlo. En segunda instancia es que los incidentes en sí, ¿no? Ya sean incidentes peligrosos o situaciones de emergencia o accidentes mortales, deben ser en ese caso evidenciados o declarados, ¿no? Mediante la unidad minera, ¿no? Dentro de las 24 horas de ocurrido, ¿no? Y eso es justamente parte del anexo 21, si mal no recuerdo, ¿ok? Ahora, ojo, ese es por primera instancia, ¿no? O sea, como unidad minera tenemos que reportarlo, en este caso según el anexo 21, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que pasa? Un trabajador o colaborador que sufre un incidente o un accidente de trabajo, se va a un centro médico donde es atendido, el centro médico es el que reporta este accidente. Eso, si mal no recuerdo, en base al anexo 23, ¿no? En lo que corresponde, ¿no? A la ley 29.183, tienen que reportarlo aquí al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, ¿no? Tienen una página institucional, si mal no recuerdo es el www.go.mintra, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que sucede usualmente, ¿no? En el campo? ¿Qué es lo que pasa? Una vez que sucede el accidente o siniestro, el accidentado el accidentado o la persona que está acompañando deben de reportar lo antes posible al jefe inmediato. El jefe inmediato debe comunicarse. Bueno, existe para esto un flujo un flujo de comunicación. El jefe inmediato, o en este caso supervisor, si fuese el caso, debe comunicarse con el área de seguridad de la mina, ¿no? Para que el accidente sea investigado de dos frentes. El primer frente es investigado por la empresa contrata, el segundo es por la misma unidad minera. Y en este caso, si es atendido en un hospital, la tercera vía de anunciamiento va a ser por el centro médico, como ya habíamos mencionado.
Ahora, la pregunta sencilla y muy cotidiana: ¿qué es una investigación de accidentes e incidentes? Vamos a resumirlo. La investigación de accidentes e incidentes es un proceso de recopilación, evaluación de datos y materiales que conducen a determinar la causa de un incidente. Hacer ese proceso de investigación para encontrar aquí la causa raíz. Toda esta información se usa para qué, oye, para culpar a alguien, para echar, para votar a alguien. No, se usa para buscar, encontrar, en este caso, no solamente buscar, encontrar medidas correctivas, ¿no?, que puedan prevenir posibles accidentes a futuro. Ya saben, una investigación, ¿qué es lo que busca? Busca encontrar la causa raíz. Ahora, ¿para qué busca encontrar la causa raíz? Para prevenir posibles accidentes en el futuro. Esto es lo esencial que debemos de saber, ¿sí? A ver, cuando pasa un accidente nosotros tenemos una versión que testificar. La versión que estamos dando dentro de la investigación tiene que ser la misma que debemos de mantener hasta el final. Lo mencionamos porque el comité de seguridad de la empresa contrata va a recabar información en donde tú vas a tener que declarar, y al momento de declarar se va a rellenar cierta formatería, ¿no? En este caso un reporte preliminar. Ahora, sobre este reporte preliminar tú vas a poder descargar toda la información que pudiste evidenciar en el evento. Al momento de evidenciar, o en este caso va a existir la probabilidad de que tú tengas algún error. Obviamente la persona que está realizando esta investigación te va a dar formatos en el cual tendrás que descargarla, pero de manera limpia. Me refiero a, si es que te equivocas, tienes algún tipo de borrón, te van a tener que dar otro formato. Si te vuelves a equivocar, otro formato. ¿Por qué? Porque esta información que estás declarando es legal, es una información legal. Les menciono esto porque al momento de declarar, no solo vas a declarar para tu comité de seguridad o para tu área de seguridad, sino te van a llamar de distintas instancias. Me refiero a que la misma unidad minera va a implementar un sistema de investigación, ¿no? Esta investigación se hace por lo menos por dos partes: uno por tu jefatura y su comité, y otro por la propia unidad minera, en donde te van a llamar y llevar a declarar frente a su comité 1, 2, 3, 4 veces, las veces necesarias, pero tú tienes que respetar esa verdad. Ahora, es importante ser objetivos, no tener prejuicios ni pensamientos predispuestos frente a las personas a las cuales estás evidenciando tu manifestación. Por lo general existe algo que se llama sugestión. Tienen que quedar del lado de estas sugestiones, porque lo que se busca es encontrar la verdad, la causa raíz. A ver, señores, hay un tema muy controversial acá. ¿Qué pasa si es mi amigo y yo quiero ayudarlo? Yo no quiero declarar en su contra. Ya hemos hablado, la verdad tarde o temprano sale a la luz. La mejor forma de ayudarlo es decir la verdad, es contar lo que realmente sucedió ese día. Ahora, ¿qué pasa si es que yo miento? Acá viene una pregunta que en muchos casos me lo hacen, y es que tú, cuando ingresas a laborar o cuando ingresas a la empresa, tú firmas un documento que se llama Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Este reglamento, como parte de las obligaciones, indica que tú, en el caso seas testigo de un accidente, vas a tener que hablar con la verdad, la única verdad y solamente con la verdad. Ahora, ¿cómo yo, Juanito Pérez, puedo o me pueden inculpar de algo o por omitir verdades? Fácil. Al momento de llenar este reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo, tú pones tu firma, tu huella, tu DNI, nombre y apellido, declarando que estás sometiéndote a participar en este tipo de eventos, diciendo solamente la verdad. Ahora, ¿quién investiga? Investiga tu empleador en conjunto con tu comité de seguridad y salud en el trabajo y o tu supervisor de seguridad. Así como ellos, también lo hace la unidad minera. ¿Ok? No se olviden, ¿para qué investigan? No para fastidiarte, no para molestarte, sino para encontrar la causa raíz. ¿Ok? El objetivo es encontrar la causa raíz, no encontrar culpables, sino encontrar la causa raíz para prevenir posibles accidentes. No pierdan de vista este punto. Si es mi amigo y tengo que declarar, debo de hacerlo con la verdad, porque si es mi amigo, tengo que buscar ayudarlo, ¿no? Y ayudar a los otros amigos que tengo en los frentes de trabajo. A ver, señores, en esta diapositiva vamos a encontrar la parte más exquisita del curso. ¿A qué me refiero? Que en estas 5 fichas de dominó vamos a encontrar 5 conceptos muy importantes: lo que es la falta de control, causas básicas, causas inmediatas, el incidente propiamente y la pérdida. A ver, vámonos a un escenario. Una persona, digamos, ha perdido un brazo, ¿ya? O algo más pequeño, ya, pero igual, es muy doloroso, ¿no? Una falange. La pérdida personal o de personas, sí, existe. Las pérdidas para la familia existe. A la propiedad, no necesariamente. Al proceso, sí se puede suscitar. ¿Por qué? Porque al momento de suscitarse este accidente, se paralizan las maquinarias, se hace una parada de planta, dependiendo de la gravedad. Se procede a pasar a todos los colaboradores a una reinducción, unas capacitaciones. Efectivamente, se cerca todo el área perimétrica donde sucedió el incidente con pérdidas para poder realizarles investigaciones, tomar fotografías, recibir los testimonios, etc. Ahora, acá viene los 5 porqués. ¿Por qué se dio la pérdida? Se dio porque hubo un incidente. Ahora, ¿qué es un incidente? Ya hemos hablado. Es un contacto con una energía o sustancia en el cual desencadenó una pérdida, ¿correcto? En este caso nos referimos a un incidente con pérdida, ¿sí? Porque acuérdense que existen los incidentes con o sin pérdida. Ahora, ¿pero por qué se dio el incidente? Vamos a analizar inmediatamente las causas inmediatas. ¿Qué es lo inmediato que nosotros podamos ver u observar en el campo o en este caso en el ambiente donde pasó el accidente? Efectivamente, sí, las condiciones subestándar o los actos subestándar. ¿Por qué no los factores personales? Porque eso no es tan fácil de determinar, ¿correcto? Entonces, cuando observamos esas causas inmediatas, tenemos que volvernos a preguntar: ¿por qué sucedieron estas causas inmediatas?
porque existían o existieron causas básicas. ¿Qué? ¿Factores personales o factores de trabajo? Ahora, ¿qué son factores personales? ¿Se acuerdan del curso de SBC? Es el típico no puede, no quiere o no sabe. Ahora, de nuevo, nos volvemos a preguntar, ¿qué sucedió o por qué se dieron estas causas básicas? ¿Por qué? Porque existió una falta de control. En ese caso, un programa inadecuado, un estándar inadecuado, o en ese caso, un cumplimiento inadecuado. No sé si se dan cuenta, si nosotros partimos de pérdida a falta de control, somos totalmente reactivos, ¿sí? Porque tenemos que investigar algo que sucedió, a diferencia que si nosotros vamos de una falta de control hacia adelante, nos volvemos en un equipo proactivo que siempre busca aquí la solución, la mejora continua. Es justamente a lo que tenemos que propender, ¿correcto? Ahora, la investigación de accidentes. ¿Cómo recopilar la información? ¿Sí? Lo primero que se tiene que hacer cuando pasa un accidente es, yo como testigo tengo que llamar al supervisor o al área de seguridad de la unidad minera lo antes posible. Si estoy en el campo viendo a la persona accidentada, tengo dos opciones. La primera, reportar y, analizar el ambiente donde se ha accidentado la persona y auxiliarlo si es que el medio ambiente es apropiado y no encuentro algún riesgo el cual yo me pueda someter, ¿ya? Y la segunda es igual ver que el área sea segura y llamar a la persona o a las personas de la unidad de emergencia, ¿correcto? Ojo, es importante priorizar tu seguridad antes de atender o ir a auxiliar a la persona. Ojo, tienes que comunicar a las áreas correspondientes. Esto es importantísimo. Ahora, después de ello, después de auxiliar a la persona, ya el personal de rescate debe estar en camino, tu supervisor debe estar totalmente informado, ¿no? Al momento de poder dar una declaración de auxilio, tienes que mencionar dónde te encuentras ubicado, quién eres, en qué área estás. Si puedes identificar a la persona, lo haces. El objetivo es no ponerte en riesgo y atender a la persona, ¿sí? Lo antes posible. ¿Cuál es el papel del supervisor o de la persona que va a investigar? Primero es delimitar el área, ¿sí? Como supervisor tienes que ver que no se manipule la evidencia, tomar fotografías, hacer un pequeño croquis, realizar un listado de las personas que estuvieron en el área o posibles testigos. También debes de facilitar las condiciones para que evacúen al accidentado. Luego de ello tienes que enviar a las personas testigos o implicadas a distintos puntos. Si una persona está, ha sido testigo, tienes que mandarlo a un sector, a la segunda a otro sector y a la tercera a otro lugar, otro sector. ¿Por qué? Para que no empiecen a conversar entre ellos y puedan entorpecer o puedan tergiversar la información o sacar conclusiones con conversaciones preliminares. Ok, es importante explicar el propósito, explicar que lo único que se busca es esclarecer la verdad, ¿sí? Obviamente, cuando pase esto, pasen un tiempo prudente, esas personas lleguen a un equilibrio, una tranquilidad, tú procederás
hacer las entrevistas, lo que nosotros llamamos el reporte preliminar. Podrás ir a ellos, acercarte de manera muy amigable, muy sociable, muy empático para poder esclarecer la verdad. Existen dos formas. La primera, hacerle testificar mencionando qué es lo que sucedió. Esa persona va a descargar todo lo que vio, que es la verdad y única verdad, y después de preguntarle qué es lo que sucedió, empiezas a detallar tú como supervisor en una hoja lo que él manifiesta, ¿no? O la segunda forma es sentarlo en un ambiente y darle una hoja. Ojo, este reporte preliminar no debe tener borrones. ¿Por qué? Porque ese documento es o tiene carácter legal. Si es que se equivoca, darle otro formato. Si es que se equivoca, darle otro formato. Lo objetivo es que no exista ninguna mancha, ningún borrón, ninguna rayadura en el reporte preliminar. Ahora, como parte de la investigación, también se tiene que buscar las evidencias que se encontrarán en campo. Acuérdense, las fotografías son importantísimas. Los bosquejos o los trazos que hacemos en campo cuando sucedió el accidente son importantes. ¿Cuál es el objetivo? Esclarecer qué es lo que sucedió para que no vuelva a suceder. A ver, existen huellas, ¿sí? En el caso de accidentes de vehículos existen no solamente eso, sino documentos que ayudan a, digamos, a esclarecer, ¿no? Ciertas posturas, ciertas enfermedades, ciertos insumos que pudieron, digamos, perturbar la integridad o perturbar el equilibrio de la persona. Hay hojas MCDS, libros de control de máquinas, la misma IPER-C. En algunos casos existen puntos donde hay cámaras de seguridad en donde se evidencia qué es lo que sucedió en tiempo real. También vamos a encontrar pruebas o exámenes médicos que nos ayudan a ver si existió algún factor de riesgo en la persona, como para poder deducir, digamos, actividades o actos que pusieron en riesgo la operación y la vida de la persona. Luego tenemos dos opciones: realizar acciones temporales que no son malas, pero que ayudan a evitar los accidentes a futuro, o acciones permanentes que cogen el problema y lo vuelven como parte o modifican el sistema de gestión de tal manera que son, digamos, métodos a largo plazo, ¿no? Que entran ya dentro de una planificación para evitar posibles accidentes a futuro. Es importante poder conversar, reunir a las personas que usan ese ambiente de trabajo y a otros más implicados o relacionados al área, para que puedan concientizarse y hacer un focus group de lo que pasó, pudo pasar o podría pasar. ¿Por qué? Porque el conocimiento de los compañeros hace que las personas entren en razón y eviten actos o condiciones similares. Ahora para terminar, lo que se debe hacer es, aparte de la difusión, es analizar
la posibilidad de difundirlo no solo como capacitaciones internas, sino como avisos y o modificaciones de los estándares y o procedimientos. Sí, esto a fin de que no vuelva a suceder. Sin otro particular, quedamos de ustedes. Cualquier duda o consulta nos los hacen llegar. ¿Correcto? Muchas gracias.